Innovated, transformando la educación. Episodio 9. Hackeando la educación. Tecnología para transformar el futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Innovated, transformando la educación. En esta ocasión tenemos un episodio muy interesante y yo creo que también muy actual para todos los que estamos en estos procesos de transformación educativa. Nuestra sesión de hoy, Hackeando la educación. Cómo la tecnología es ese instrumento que nos puede ayudar también en transformación. Y aquí hemos hablado en este programa de muchos de los factores que hacen que nuestras instituciones educativas estén evolucionando hacia lo que el contexto actual nos está demandando. Sin embargo, hay uno de los procesos que son más importantes, por lo menos el día de hoy, dentro de todas estas transformaciones integrales de las instituciones. Y es justamente cómo llevamos la transformación digital a nuestros espacios, a nuestros procesos. Y conste, estamos hablando de transformación digital, no de transformación tecnológica. Y hoy tengo el gusto de tener a dos expertos que nos van a ayudar a sensibilizarnos de esta diferencia importante. Gracias, Carles Abarca, por estar hoy con nosotros, nuestro vicepresidente de Transformación Digital en el Tecnológico de Monterrey. Y pues por el otro lado, una colega y compañera de tantos años, Berta Saldívar, que también es hoy nuestra directora de Transformación Digital en el Tecnológico de Monterrey. Ambos expertos con muchos años donde han vivido este hackeo de la educación. Y conste también que no estamos hablando de vulnerar los sistemas, de afectar nuestros sistemas. El hackeo a la educación va más allá. Tiene que ver con este concepto del hackeo que quisiéramos todos tener hoy en día. La transformación, el retar, el cuestionar, el romper el status quo. ¿Cómo estás viviendo este concepto y cómo lo estás llevando a la estrategia, Carles? Bueno, la verdad es que estás muy en lo cierto cuando dices que es una transformación, porque esto no va de desplegar tecnología, va de, a través de la tecnología, cambiar las cosas que estamos haciendo. Y durante muchos años, gracias por decirnos que tenemos mucha experiencia, y es una bonita manera de decir que tenemos una edad, pero durante muchos años hemos hablado de digitalización. Digitalización es un concepto caduco, es un concepto superado. Digitalización era hacer lo que hacíamos antes, transformando el papel en forms electrónicos. Transformación es cambiar fundamentalmente lo que hacemos y utilizar la palanca de la tecnología para hacer las cosas de una manera totalmente distinta como las hacíamos hasta ahora. La realidad es que no ha habido un momento tan brutal en términos de aceleración en la transformación como el que estamos viviendo ahora de la mano de la inteligencia artificial. Y supongo que tendremos ocasión de hablar de ello seguro. Claro que sí. Y bueno, ahorita tocaste algo muy importante que nos ha tocado vivir, como, también los términos van cambiando, ¿no? Y hablábamos antes de la tecnología simplemente, después hablamos del aspecto digital, hoy hablamos de más aspectos, empezando por esas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pero la educación vive la transformación digital de una manera, creo yo, diferente, porque muchos dicen que el sector educativo es más lento para adoptar muchas de estas tendencias, pero ¿opinas que estamos en el ritmo adecuado, Berta? ¿Cómo vamos en la transformación dentro del sector educativo? Sí, pues afortunadamente, Betty, tuvimos una gran oportunidad porque la apalancamos justo de un proceso de transformación educativo que teníamos. En 2019 desplegamos el modelo educativo que le llamamos TEC 21 y era un modelo basado en retos para el desarrollo de competencias y en esa fundamentación de ese cambio, de esa transformación del proceso educativo, fue que apalancamos la transformación digital de ese proceso. O sea, como dice Carles, bien, eso no se trata de incorporar por incorporar tecnología, sino decir, bueno, ¿cómo vamos a cambiar fundamentalmente el proceso y a través de la tecnología, cómo lo vamos a potenciar realmente? Entonces, esa gran oportunidad la aprovechamos y como dice Carles, pues hace 10 años hablábamos de digitalización y luego lo fuimos transformando en transformación digital de los procesos, del proceso formativo de la institución, pero requiere también un replanteamiento desde la estrategia de cada uno de los procesos formativos de la institución.
Bueno, mira, tocas ahorita un punto muy importante para nuestra audiencia. Yo sé que todos los que estamos hoy en día retados por estos cambios tan vertiginosos en el contexto, estamos pensando en ir cambiando poco a poco lo que hacemos, pero creo que lo más importante, y ahorita Berta lo decía, es sobre todo si estamos en un sector educativo. Pensar que muchos de los cambios tienen que partir también de lo que queremos transformar en el centro de nuestras instituciones educativas. O sea, es difícil poder pensar, creo yo, en una transformación digital cuando eres una institución que no estás enfrentando un proceso de transformación integral. Tenemos que cambiar procesos, tenemos que cambiar estructuras, tenemos que cambiar muchos aspectos de nuestro ámbito para poder asegurar que no se convierta simplemente en un elemento que corre paralelo. ¿No opinas, Carles, que podemos recomendar en nuestra audiencia? ¿Cómo podemos hacer que una transformación digital no sea un proceso paralelo dentro de lo que es la transformación integral? Bueno, efectivamente, como proceso paralelo no tendría ningún sentido. Es decir, superponer tecnología es relativamente sencillo. Tienes que tener pues, la capacidad de afrontar el costo. Cuando la tecnología ni se usa verdaderamente, ni tienes niveles de adopción adecuados, ni está integrada en tu proceso, ni te aporta un valor medible, pues realmente eso no es ninguna transformación. Por lo tanto, los ingredientes básicos para saber que estás aplicando tecnología correctamente pasan por tener elementos de medida que puedan reafirmar que estás teniendo el impacto que tenías previsto y después que tengas un nivel de engagement o de adopción alto. Hay muchas experiencias semifallidas donde algo tiene mucho sentido, pero lo usa el 20% de la audiencia. Con lo cual el impacto que estás persiguiendo tampoco se consigue. Por lo tanto, si no eres capaz de medir el impacto y no eres capaz de conseguir niveles de adopción altos, el impacto de la tecnología en esa transformación educativa no se da o no se da en toda su extensión. Por lo tanto, el foco tiene que estar precisamente, incluso antes de elegir la tecnología, en anticipar cuál es el impacto que deseas conseguir. Si no eres capaz de definirlo, olvídate de buscar tecnología en el mercado. Y es fácil definir ese impacto hablando del proceso educativo, hablando de los actores principales en el sector educativo. ¿Es fácil? No es fácil. La verdad es que fue un principal reto que tuvimos en este despliegue. Decir, oye, bueno, ¿cuáles son los elementos que medimos del modelo? No, ¿cómo? Pues que a eso yo le tengo que anexar cómo la transformación digital va a impactar. Entonces fue definirlo en conjunto entre los diferentes liderazgos y decir, bueno, institucionalmente, cuáles son esos objetivos, esos KPIs que queremos a nivel institucional medir, si queremos satisfacción y obviamente en el proceso educativo, pues queremos mejora en aprendizaje, que es muy difícil. Pues, quizá a lo mejor ahí tenemos un 10%, quisiéramos tener más, pero la mejora de aprendizaje pues implica, como sabes, muchísimas cosas. Entonces, institucionalmente es ponernos de acuerdo qué es lo que queremos medir. Como bien dice Carles, si no lo medimos, no tiene ningún sentido desplegar incluso un piloto a través del cual nos permitamos fallar rápidamente e ir al siguiente. Entonces, ha sido difícil, pero creo que tomando una cadencia ya se establecen a nivel estratégico esos compromisos y a nivel de la transformación digital como parte de la misma estrategia de la institución. Pero tiene que ser una sola, no es que tengamos dos estrategias diferenciadas, ¿no? Bueno, y estás hablando de algo tan complejo como tratar de crear una estrategia única para todo un modelo de transformación en todos los aspectos de la institución. No es algo fácil, ya lo han mencionado nuestros dos invitados, pero creo que aquí un papel muy importante lo juegan, pues lo que viene siendo el liderazgo de la institución. Entonces, yo no sé, Carles, tú que estás trabajando muy de cerca con liderazgos que están dentro de las instituciones donde te ha tocado colaborar. ¿Qué papel juega el liderazgo en procesos de transformación? O sea, ¿qué debemos de hacer aquellos que queremos empujar un cambio en nuestras instituciones para ser el líder o el cuerpo de liderazgo que realmente pueda hacer que no se hackee la educación de una manera equivocada? Bueno, el papel del liderazgo es fundamental. Sin líderes convencidos del objetivo, no hay forma de mover una institución o un grupo de instituciones, como es nuestro caso, o cualquier institución educativa de cierto tamaño, de manera eficaz. Porque en realidad
hay un proverbio sumerio que dice que para mover un trireme, un barco de estos llenos de remeros, hacen falta 300 remeros, pero para detenerlo hace falta uno, ¿no? Y realmente en el caso de una transformación de este calado necesitas un nivel de alineamiento y de sponsorship del liderazgo muy alto. Hay elementos externos que están favoreciendo eso. Es decir, el nivel de conversación sobre IA y sobre transformación educativa es tan alto que no hay ningún líder de ninguna institución que no lo tenga en la mesa, ¿no? Por lo tanto, hay elementos externos que lo favorecen y después los líderes convencidos marcan la diferencia. Son los que hacen que, pues efectivamente, se proporcionen a los procesos de transformación los medios que necesitan y se produzcan los alineamientos entre las distintas partes de un organismo vivo como es una institución educativa para que puedan sumar, para que no haya un remero díscolo. Sí, un número díscolo. Bueno, creo que nos llega a pasar, espero que no mucho, espero que no sea un concepto que vivan mucho, pero para no tener estos remeros díscolos, también podemos pensar en los que pueden ser abortadores de nuestros procesos. Estamos pensando que no toda la institución, a pesar de tener un liderazgo que empuja, que busca cohesión en esta cultura de transformación, no todos van a remar al mismo ritmo y no todos van a querer remar. Berta, ¿qué has encontrado? Porque aquí hablamos de realidad, no hablamos de lo que dicen los papers. Tú que lo has vivido, ¿qué tipo de resistencias encuentras en el momento que buscamos que todos nuestros remeros nos lleven al puerto seguro? Pues fue pues, muy interesante porque a pesar de que somos una institución con un ADN muy tecnológico y muy de innovación, pues obviamente cambiar siempre es difícil y cambiar la forma en que hacemos las cosas y la forma en que nosotros como profesores impartimos fue complejo. En 2019 pues empezamos de los 10,000 profesores con 3,000 a desplegar este nuevo concepto de no la tecnología parte de la pedagogía, sino como algo inmerso. Y pues sí hubo una resistencia al cambio, pero se, tra- se diseñó toda una estrategia de adopción y de change management, en el cual pues también los profesores veían a lo mejor a un futuro cercano una ventaja que apenas hoy día estamos viendo, la verdad. O sea, realmente el que utilicemos la tecnología a favor de tener esta información, apenas hoy con la inteligencia artificial estamos viendo que realmente podemos hacer realidad esta ventaja hacia nuestros docentes, estudiantes y mejorar el aprendizaje. Pero definitivamente tener un set de cultura digital en la institución sí fue importante, tener embajadores en cada una de las escuelas, para nosotros fue súper relevante, gente que estuviera convencida a través de los pilotos que hacíamos, que era realidad y que sí le facilitaba de alguna manera su trabajo, su labor, y que en un futuro cercano le podía llegar a potenciar el proceso de enseñanza a los profesores y el proceso de aprendizaje a los estudiantes. Entonces, fue establecer toda una estrategia de adopción y cambio y también de formación. En esta formación de cultura digital, que era lo mínimo en que teníamos que tener a los profesores con conocimiento. Y hoy día, pues la inteligencia artificial es, bueno, también lo quiero, ¿verdad? Entonces, pero ya teníamos una base de cultura establecida en la institución. Y quizá, si tú me dices, oye, ¿qué cambiarías? Pues a lo mejor meterle más tiempo a eso, del establecimiento, de la cultura organizacional, porque eso prevalece a través del tiempo. Entonces, hoy hemos ido a través de los años adoptando esa cultura y esa gestión del cambio, pero pues quizás si lo hubiéramos hecho desde un inicio, como lo hacemos hoy en día, hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Dijiste una palabra clave en proceso de transformación, la parte de cultura. Si pensáramos en una institución que está creando desde cero este proceso de transformación y que está desarrollando su cultura institucional, ¿qué recomendarías como cuáles son los elementos clave que deben distinguir una cultura en una institución que realmente está apostando a una transformación real? Bueno, la cultura tiene muchas dimensiones y muchos aspectos y no hay una cultura buena y una cultura mala, ¿no? Hay culturas diferentes que tienen fortalezas y debilidades diferentes. Si hablamos estrictamente en términos de transformación digital, los elementos que distinguen a una institución que adopta con facilidad tecnologías para transformarse
tienen que ver con la apertura, con la facilidad para aceptar cambios, con una cierta dosis de fe, porque a veces esos cambios, como decía Berta, no son instantáneos. Y son básicamente elementos que tienen que ver con la flexibilidad y con la paciencia en muchos casos. Son elementos que no solo sirven para la transformación digital, sirven para cualquier tipo de cambio, y estamos viviendo pues, probablemente una de las eras más intensivas en cambios que hemos vivido desde hace muchos decenios, ¿no? Pero sí hay un aspecto que creo que en nuestro caso, en el grupo educativo, sí nos ayuda y al mismo tiempo nos plantea un reto. Y es, en nuestro grupo educativo somos adictos a la tecnología. Nos gusta, y a veces nos gusta tanto que caemos en el riesgo de crear zoológicos tecnológicos y tener a todas las especies representadas, ¿no? Y eso no necesariamente es algo que tenga un resultado práctico, ¿no? Pero sí, los elementos fundamentales están. Yo creo que las instituciones que no se preparen y que no hagan de su cultura un elemento de impulso del cambio, pues tendrán dificultades, porque pues, en general en la sociedad estamos en un momento de cambio intenso. En el sector educativo eso se multiplica por 3. Bueno, me gustan algunas de tus analogías que voy a adoptar, Carles. Estaba pensando yo en el zoológico y estaba pensando en los diferentes perfiles de integrantes de ese zoológico que podemos tener. Y bueno, hablando de aspectos que dentro de este ámbito tenemos que combatir, está el hecho de que somos instituciones educativas, que nuestra razón de ser, nuestro objetivo es tener un proceso de enseñanza-aprendizaje que realmente transforme a las personas a las que tocamos. Los que estamos en el ámbito educativo decimos que integrar tecnología sin una intención pedagógica es solamente ruido digital. Pero, ¿de qué manera estamos integrando tecnología y se está modificando de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, Berta? Sí, fundamental lo que comentas, sin un diseño instruccional adecuado, sin una intención, sin un propósito, pues no tiene sentido. Realmente se tiene que trabajar muy de la mano con, yo le llamo una triada, ¿no? Como que el experto disciplinar, alguien con diseño, alguien experto en diseño instruccional, alguien experto en tecnologías, para realmente crear una magia y decir, bueno, hay un propósito que quiero lograr, cómo diseño la experiencia de aprendizaje y cómo a través de la tecnología esa experiencia de aprendizaje la puedo potenciar. Entonces, sin esa triada, digo, no quiere decir que sean 3 personas, sino sin eso en mente, tenemos profesores que juegan los 3 roles, ¿no? Tenemos áreas también especializadas en diseño instruccional. Aquí lo importante es cuál es el propósito que queremos alcanzar, el propósito educativo, y a partir de eso diseñar esa experiencia enriquecida con tecnología, le quisiera yo llamar, ¿no? Para que realmente surja la magia y pues tengamos una mejora en engagement, una mejora en aprendizaje, una mejora en resultados de objetivos de aprendizaje que queremos lograr, ¿no? Y bueno, mira, para este proceso, esta triada que mencionas, Berta, es muy importante también considerar que en procesos de transformación, esta triada debe estar muy sensible a la voz de la audiencia, como para establecer una estrategia institucional. Escuchamos al usuario final. O sea, ¿qué papel juega esa voz del estudiante, del docente, en un proceso de transformación? Sobre todo cuando estamos hablando de una estrategia que se está estableciendo top-down, pero que en el bottom-up están sucediendo cosas que nos pueden cambiar el rumbo de lo que estamos definiendo. Carles, ¿cómo se vive esta dualidad? Bottom-up, top-down. Justo antes mencionábamos cómo de importante es medir el impacto. A veces el impacto se puede medir en el medio, incluso en el largo plazo, en términos de eficacia de los cambios que has aplicado en el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no es diario. Bueno, sí es diario, pero el resultado no se puede observar diariamente, ¿no? En el corto plazo. La otra manera de medir los impactos es precisamente pulsar las audiencias y ver si realmente estamos entregando una experiencia que ellos aprecian, si estamos reduciendo los niveles de fricción, porque hay veces que en el despliegue de la tecnología introduces fricciones adicionales que antes no existían. Y hay 2 maneras de pulsar a la audiencia. De manera pasiva, es observando los síntomas, o de manera activa, que es preguntándoles activamente.
En realidad hay que combinar las dos formas. Hay veces que no hay más remedio que preguntar. A mí no me gusta mucho sobrepreguntar porque hay un fenómeno de agotamiento al encuestado. Cuando te preguntan de más o te preguntan cosas que tú crees que ya has contestado, pues se produce una baja de participación. Pero hay que elegir muy bien, es un instrumento muy poderoso, pero hay que administrarlo cuidadosamente. Y luego hay otro instrumento que quizás es menos utilizado, pero es igual de poderoso, que es observar, es decir, medir sin preguntar, ver cuál es el nivel de permanencia en ciertos aplicativos, ver cuál es la respuesta pasiva que se entrega por parte del usuario, ver cuál es el nivel de engagement digital, que son todo elementos que puedes medir sin necesidad de molestar directamente con una pregunta. Aunque al final hay veces que no te toca otro remedio que preguntar, ¿no? Y combinar ambas técnicas, pues es un poco la fórmula mágica, ¿no? Intentar encontrar el equilibrio. Y en estas fórmulas, Berta, tú que has estado en esta parte de pulsar a nuestras audiencias, ¿qué has percibido? ¿Qué percibes en la adopción de tecnología que están viviendo, sobre todo nuestros estudiantes? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están respondiendo a estos procesos de transformación? Pues, más bien nosotros estamos tratando de acelerar el paso para ir a su cadencia. Lo que hemos observado que recientemente es, los estamos tratando de incorporar en el diseño de la experiencia, la verdad. O sea, tratando de traerlos a la mesa también de diseño, para ver cómo lo quieren vivir, para poder ir a la velocidad en que ellos van. Y también a través de la experimentación, o sea, también desplegamos muchos pilotos, que les llamamos, o experimentos, en el cual también nos permite de una manera más cercana hacer esta observación que decía Carles, sin necesidad de preguntarles, viendo cómo responden a esta implementación en fase piloto, pues también estar observando cómo el profesor lo adopta, lo utiliza y cómo el estudiante responde a ella y si hay una mejora o no en la respuesta del estudiante. Bueno, por lo que te escucho también creo que nuestra audiencia lo vive, pues tenemos esta presión del contexto, ¿no? Estamos en un contexto, además de cambiante, altamente dispuesto a vivir el uso de la tecnología y por lo mismo hay mucha oferta de soluciones tecnológicas que nos pueden ayudar en nuestros procesos de transformación. Pero aquí estamos con dos expertos y me gustaría que ambos me ayudaran a crearle ese concepto de ecosistema tecnológico base que debería de pensar una institución que está empezando a crear todo este modelo de transformación. ¿Qué recomendarías tú como los elementos o las tecnologías indispensables que deben de estar presentes en este ecosistema de transformación en una institución educativa? Si es que se puede tener algo acotado. Sí, bueno, en realidad estamos viviendo una fase en el mundo de la tecnología en la que el nivel de cambio, como mencionaba antes, no tiene precedentes. Aparecen aplicaciones y desaparecen aplicaciones a un ritmo que no habíamos experimentado pues nunca. Con lo cual, más que qué aplicaciones, de lo que se trata es de qué características debería tener tu ecosistema para que te permita afrontar los retos de la transformación. Y la primera que yo destacaría es la integrabilidad. Es decir, no compres tecnología que no seas capaz de integrar en tu ecosistema. Porque eso genera unos niveles de fricción enormes. Genera una ruptura digital, genera una ruptura de información. Se crean islas, silos, se desconectan del resto del ecosistema. Y ese producto software que te fascinó el día que fuiste al pitch comercial, cuando vive en tu ecosistema, pues resulta que no se parece a lo que esperarías de él, ¿no? Entonces, la integrabilidad es fundamental. En el mundo que estamos viviendo, en el que la AI lo está transformando todo, lo más importante de una solución no es cómo se ve, no es su user interface, no son sus elementos visibles, que es quizás pues, lo que resultaba más tangible hasta ahora. Es su integrabilidad, es qué expone a través de APIs, cómo puede no solo ser consumida por seres humanos, esa tecnología, sino cómo puede ser consumida por agentes de ella. Porque hacia ahí es donde nos estamos encaminando a toda velocidad. Hace escasamente 2 meses vivimos un crash bursátil en el Standard & Poor's con un impacto de más de 300.000 millones de dólares, cuando les cayó el 20 a los analistas y dijeron, pues es que aquí tenemos muchas compañías de software que venden algo que la IA hace por $20 al mes, ¿no? Y ese es el nivel de estrés, el nivel de
de presión que hay sobre el mundo del software, ¿no? Por lo tanto, hoy no se trata tanto de elegir paquetes, sino de construir un ecosistema coherente en el que por encima de todas las cosas preserves la unicidad de tus datos. Si tu estudiante o tu profesor o tu colaborador figura en 20 sistemas distintos de manera no integrada, tienes un punto de partida desastroso para cualquier proceso de transformación. O sea, en estos procesos, digo, recordemos siempre que hemos vivido procesos donde el contexto es el que marca qué debemos de hacer para que realmente funcione una integración de tecnología. Yo siempre he comentado que, por ejemplo, la pandemia es un gran ejemplo. No necesariamente fue la tecnología de punta la que vino a salvarnos la vida, ¿no? Fueron esas integraciones de lo que teníamos, más lo que más se usaba en ese momento útil, que era la parte de video, más cómo podíamos conectar lo que teníamos dentro de nuestra institución. Era claro el objetivo y las herramientas vinieron a solucionar lo que ese objetivo tenía. Pero, pues bueno, en este proceso de integrar la tecnología, entra la cuestión de los costos o el acceso a la tecnología. Berta, a ti te ha tocado vivir muchos procesos donde decimos, quiero hacer esta transformación, pero no hay recursos o no hay suficiencia en los elementos que me entregan para poder hacer este proceso de transformación. ¿Cómo podemos vivir esto sin caer en la frustración, pero siempre teniendo claro lo que ya Carlos nos decía? O sea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué queremos integrar? ¿Qué no nos puede funcionar? O sea, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué recomendarías como tips para nuestra audiencia? Sí, pues mira, como tips, la verdad es que nunca los recursos son suficientes. Así tengas 0 o tengas N millones. Lo importante aquí es el propósito. O sea, nosotros lo que hacemos es, a partir del modo educativo, diseñamos ese ecosistema de tecnologías educativas y vamos midiendo la fuerza, porque eso te puedes ir a infinito, ¿verdad? Aquí es ahora con la inteligencia artificial, ahora además queremos inteligencia artificial. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que decomisar porque ya tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es tener un proceso muy bien orquestado. Nosotros tenemos un proceso de tecnología educativa, dentro de ese hay un proceso de evaluación y en ese proceso de evaluación hay herramientas incluso que no te cuestan, que también puedes adoptar. O sea, y en pandemia lo vimos, o sea, cuando sesionábamos con todas las universidades ayudándonos, decían, bueno, es que pues ustedes tienen recursos para poner cámaras. Bueno, pero hay cámaras de $50. Entonces, sí se puede. O sea, oye, es diferente el costo luego de mantenerlo y soportarlo, sí, sí es diferente. Pero entonces cada una, en el contexto en el que nos movamos, es diseñar ese ecosistema, cuidarlo, ver cómo sacarles que sea interoperable, que sea flexible y que lo puedas mantener a través del tiempo. Porque la realidad es que, pues hoy día, y lo vimos en pandemia, mucho software era gratuito y luego se volvió de paga porque pues, fue altamente utilizado en pandemia. Entonces, la realidad es que tienes que estar muy sensible a, más allá de las tecnologías, es los propósitos que tienes que cubrir con ese ecosistema e ir revalorando tus opciones. Hoy día utilizas una aplicación, mañana a lo mejor sale una gratuita o después a lo mejor 5 de esas las podemos quitar porque un agente nos puede realizar la función automáticamente y a lo mejor con un costo del 2% de lo que costaban las 5 aplicaciones que vamos a decomisar. Entonces, es un trabajo constante, es un equipo, que como tip, sí hay que tener un equipo dedicado a estar observando eso, de cómo se vaya moviendo el contexto y el modelo educativo, también ir haciendo las adecuaciones en el ecosistema y ir revalorando tus opciones de cambio hacia ajustarlo para que sea escalable, ¿verdad? Sobre todo hay sistemas que son multicampus, pues obviamente tienes que buscar que el sistema sea multicampus y eso se logra a través de que tengas atrás también procesos establecidos. O sea, el modelo educativo no lo diseña todo el mundo, lo diseñamos uno, hay un modelo de gobernanza y a partir de ese modelo de gobernanza también es que hay una gobernanza de qué tecnologías se van incorporando. Entonces vamos todos en alianza hacia esa solución final, ¿no? Y bueno, ahorita ambos han mencionado esta tecnología que pues ha transformado porque ya no hablamos de una tecnología pues ahora sí que común, estamos hablando pues de algo más amplio. El concepto de la inteligencia artificial nos ha venido a presentar que las transformaciones digitales que conocíamos con herramientas un poco menos pues potentes, era más fácil de controlar, de administrar.
pero ¿cómo estamos viviendo la era de la inteligencia artificial en los procesos de transformación, Carles? O sea, ¿qué debemos de considerar y qué debemos de proteger en este proceso para que la inteligencia artificial realmente no se convierta en esta arma de doble filo donde podemos salir heridos? Bueno, la inteligencia artificial es probablemente el fenómeno tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Hemos vivido fases muy transformacionales. Pues la llegada de las redes, la generalización de Internet, la generalización de los celulares. Ha habido muchos grandes momentos desde que empezamos a convivir con la tecnología digital, pero nada es comparable a lo que está ocurriendo en estos momentos, porque hasta ahora todas las tecnologías venían a mejorar la forma en la que los humanos intercambiamos información. Por primera vez tenemos una tecnología que, parafraseando el concepto que utilizabas como título del programa, ha hackeado el lenguaje humano. Es decir, durante los últimos 20 y tantos años hemos intentado encontrar formas para que la tecnología entendiera el lenguaje y pues todos vivimos la época de Google Translator y de pues, herramientas que transformaban el lenguaje, hasta que hemos descubierto que hay una manera distinta de pensarlo, que es en términos de matemática probabilística. A nadie se le había ocurrido, pero la inteligencia artificial generativa es eso. Y eso ha hackeado el lenguaje humano, que es nuestro protocolo de transmisión de conocimiento. Por lo tanto, tenemos una tecnología que no sirve solo para mejorar el intercambio de información, sino que genera conocimiento. Y pues es una situación que no tiene ningún precedente, que cambia absolutamente todo, que está transformando la sociedad, está cambiando incluso la forma de hacer la guerra. Estamos viendo cómo sistemas de inteligencia artificial suplen a los comandos militares para la toma de decisiones. Cosas que parecían impensables y donde los modelos de inteligencia artificial están asumiendo responsabilidades que hace escasamente 3 años parecía imposible que asumieran, ¿no? Si eso lo trasladamos al mundo de la educación, hay grandes retos que la inteligencia artificial nos permite aproximar. Uno de ellos es la personalización de la educación. Pero en realidad, si me permiten la butad, seguimos enseñando como los griegos. Es decir, tenemos a alguien que está enfrente de un grupo de estudiantes y que intenta transmitirles conocimientos, y es verdad que han cambiado mucho las cosas, pero el principio fundamental no tanto. Necesitamos agrupar estudiantes porque todavía no somos capaces de diseñar el caso, la ruta específica de aprendizaje de una persona. Bueno, la inteligencia artificial nos da esa oportunidad. Nos da la oportunidad de perfilar cuál es el perfil cognitivo, cuáles son las capacidades cognitivas de una persona para adaptar el proceso. Si nuestra máxima es mejorar el proceso de aprendizaje, la mejor manera es adaptarlo a las capacidades que tiene cada persona. Esa es la grandísima oportunidad en AI. Los retos son muchísimos y la IA tiene riesgos enormes que tenemos que ver cómo mitigar con gobernanza, ¿no? Ay, bueno, creo que con estos últimos comentarios que hemos tenido en este programa estamos cerrando, pues ahora sí que muy alertas, también muy retados, porque es un riesgo el que tenemos en nuestras manos. Ahorita me diste en un punto que me dolió mucho, Carles, porque hablamos de transformación y todas las instituciones estamos diciendo que estamos transformando nuestros modelos educativos, pero de raíz estos cambios como el hecho de el profesor en el aula, el tipo de aulas, el tipo de una biblioteca, no están cambiando. Entonces, nuestra raíz, nuestro centro medular en los sistemas educativos todavía no están cambiando. Entonces, no podemos irnos solo por encimita en procesos de transformación. Tenemos que pensar de raíz estos cambios que podríamos, aprovechando todos estos parques tecnológicos, todas estas oportunidades, podríamos tener a nuestro alcance para pensar en grande y pensar realmente en nuestro usuario final, que es lo más importante. Me gustaría cerrar con una pregunta final para mis dos invitados, porque creo que ustedes nos están retando a ver de una manera diferente la tecnología. Berta, ¿qué le recomiendas a las instituciones educativas? Tú que has tenido esta experiencia de crear ecosistemas, ¿cuáles podrían ser tus 3 recomendaciones básicas para la construcción de un buen ecosistema en la institución? Pues la verdad, Betty, hay muchas recomendaciones, pero si nos acotamos a 3, yo diría alineación con estrategia. Tiene que estar alineado a la estrategia definitivamente.
alineación con el modelo educativo, o sea, somos instituciones de educación superior y pues sí, en IA tenemos muchos retos y oportunidades, pero pues somos instituciones que formamos, entonces es un tema más que tenemos que formar y tenemos que ver cómo mantener esta humanización de la educación y bueno, pues es un reto. Y un tercero, pues sí estar muy en observación de las tendencias, sí necesitamos un equipo que esté cuidando detrás, que te acompañe, que te arrope como institución para cuidar la cuestión de datos, para cuidar que esta interoperabilidad que decía Carlos, o sea, sí necesitamos trabajar muy de la mano y muy de cerca. No somos academia y tecnología o transformación, es uno solo en como estrategia, cómo nos cuidamos y cómo vamos hacia adelante para realmente que se suceda la magia de la educación, ¿no? Que es transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algo mucho más potente para que lleguemos a ese objetivo y esa personalización que tanto soñamos, que hoy día ya la vemos más real. Hace 7 años decíamos personalización, no sabíamos cómo, pero lo pusimos en el ecosistema y hoy día ya sabemos por dónde, ¿verdad? Y tenemos cosas que le puede hacer realidad y es la oportunidad, la gran oportunidad que tenemos que aprovechar de las tendencias actuales. Y bueno, pues para que esto suceda, tenemos que tener claridad en nuestros procesos de liderazgo, en nuestros procesos de definición de estrategia. Carles, desde tu experiencia en donde estás ahorita, estás viviendo esto muy fuertemente. ¿Y cuáles serían tus 3 recomendaciones para poder tener gobierno, estrategia y todo lo que hace falta para empujar realmente una transformación en una institución? En realidad, la primera recomendación serviría para cualquier proceso de transformación, ya sea de base tecnológica o cambios que se producen en un mercado, y es claridad de propósito. Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos hace diferentes? No hay estrategia sin claridad de propósito. Pero lo primero sería, en este mundo que nos toca vivir, ¿qué es lo que quiero que sea mi institución educativa? ¿Y a quién quiero que sirva y con qué propósito? Esa es la primera en cualquier proceso de definición estratégica. La segunda recomendación, sobre todo para los equipos de liderazgo, es que huyan de la fascinación. Es decir, el otro día vi una tira cómica en el New York Times que me hizo mucha gracia, donde se veía un grupito de personas que decían, "What do we want?", ¿qué queremos? Y decían, "Queremos AI". Y el que estaba delante decía, "¿Para qué la queremos?". Y el otro decía, "Pues no sabemos, pero la queremos", ¿no? Entonces, hay que huir de la fascinación. La tecnología es una herramienta potentísima, pero tiene que servir a un propósito. Y desde los equipos de liderazgo tenemos que tener claro, de acuerdo a la primera recomendación, si este es mi propósito, ¿qué es lo que necesito para conseguirlo? Y la tercera, que no es exclusivamente para equipos de liderazgo y quizás estaría más enfocado a equipos que gestionan directamente la transformación digital, es lo más importante son los datos. Dejemos de darle vueltas a si esta aplicación es mejor que esta otra, porque lo que nos proyecta al futuro, lo que nos permite apalancar la transformación, lo que nos va a permitir obtener las ventajas del uso eficiente de la inteligencia artificial es una buena organización de nuestros datos. Y ese es el talón de Aquiles de una gran parte de las instituciones educativas donde no tenemos estructuras de datos con la calidad suficiente para apalancar procesos de transformación. Bueno, pues me encanta que hayamos terminado con este concepto porque esto da para todo un programa y esto de alguna manera pues me lleva a comprometer aquí a mis invitados a que pues nos puedan acompañar en alguna otra sesión y hablar justamente de este último concepto, datos. ¿Qué están representando los datos y si estamos sabiendo realmente tener un propósito para aprovecharlos? Entonces, bueno, es todo un tema, así que por ahí los comprometo y pues quiero también comprometerlos a ustedes, a los que nos hicieron hoy el favor de tener hoy encendido su dispositivo para escuchar este programa y quiero invitarlos a que sigan aprendiendo con nosotros, que todos los días, todos los que estamos inmersos en procesos de transformación, estamos aprendiendo. Sigamos escuchándonos, sigamos compartiendo y estoy segura que juntos podemos crear la diferencia. Transformación en educación realmente se puede. Gracias por su atención, gracias a mis 2 invitados y nos vemos en el próximo episodio. Innovated, transformando la educación. Innovated es una producción de Tech Sounds Podcast e innovación educativa y aprendizaje digital del Tecnológico de Monterrey.
Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube.